Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Definitivamente Haití creo que no debe sorprender a nadie. Nada de lo que ocurra en Haití puede ser una sorpresa para la comunidad internacional porque el diagnóstico hace mucho tiempo que está hecho. Eso que estamos viendo, el caos que impera, no es otra cosa que la expresión política de una situación de descomposición que viene avanzando desde hace bastante tiempo. Y también una consecuencia del deterioro del tejido social en Haití. La comunidad internacional definitivamente no quiere darle la cara a la realidad que vive Haití, porque la solución no es otra cosa que un acompañamiento a largo plazo que conllevará muchos esfuerzos y una buena inversión. Eso que acaba de ocurrir con la incursión de las pandillas en un centro penitenciario, varios centros penitenciarios, poniendo en libertad a decenas, miles de prisioneros en esas cárceles, fue algo que no es típico en un movimiento, en una asociación delincuencial. Ese fue un gesto político, una acción política dirigida por unos grupos que no son los tradicionales grupos de delincuentes que buscan ganar dinero y tener poder. Eso va más allá. Son grupos con vínculos con la clase política haitiana que tienen propósitos políticos. Son una extensión de los grupos políticos tradicionales en Haití. Por eso es que yo digo que la realidad haitiana no puede verse con los mismos criterios de siempre. Por ejemplo, el día pasado CARICOM estuvo conminando al presidente Ariel Henry para que le ponga una fecha a su salida del poder. Eso solo es comprensible si lo que se quiere enviar es el mensaje a la comunidad internacional y sobre todo al pueblo haitiano de que una eventual misión de paz no está comprometida con la continuidad de Ariel Henry. Pero todo el mundo sabe que si usted mañana reemplaza, quita a Ariel Henry, la situación de Haití no cambiará para mejor. ¿Por qué? Bueno, porque el que venga será igualmente ilegal, igualmente ilegítimo. Pero eso no va a contener el accionar de las pandillas. Celebrar elecciones es un asunto que se puede entender. La Constitución de Haití lo manda. ¿Qué es lo que dice la Constitución de Haití? Bueno, si hay una ausencia del presidente, se produce una vacante, por la razón que fuera, el primer ministro debe convocar elecciones para sustituirlo. Y esas elecciones deben ser convocadas en un plazo de 60 días, máximo 120 días. Hace mucho tiempo que ese plazo se cumplió. Pero el problema no es ese, el problema es si realmente Ariel Henry tiene el poder suficiente como para crear las condiciones necesarias para la celebración de elecciones. Y evidentemente él no puede cambiar eso. ¿Por qué? Bueno, porque la policía haitiana no tiene capacidad para controlar la violencia. Por tanto, el caos es el principal sostén de Ariel Henry, pero Henry no puede cambiar la situación de caos que hay en Haití. Quienes pueden lograr eso son
los que le están conminando para que ponga una fecha a su salida del poder. Claro, aquí hay un asunto que recuerda un poco la situación de Gaza, actualmente reocupada por el ejército de Israel, sobre pretexto de combatir el grupo Hamas. Muy bien, estás combatiendo al grupo Hamas. Ahora, ¿qué ocurrirá después? Y entonces esto está generando una gran discusión. ¿Qué pasará después de la operación para liquidar al grupo Hamas? Que no se sabe el tiempo que eso va a durar, porque no es fácil. Y si en realidad eso se va a lograr, porque una cosa es usted lograr la desmilitarización, el desarme de la franja, y otra cosa es usted eliminar la posibilidad de que hayan manifestaciones de violencia producto de la organización de grupos radicalizados. El radicalismo palestino es muy difícil de liquidar mientras prevalezcan las condiciones en las que tradicionalmente ha vivido el pueblo palestino. Bueno, pero me estoy desviando un poco del tema. Lo que está planteado hoy en Haití es algo parecido. ¿Qué pasará entonces después de controlar las pandillas? Porque las pandillas, decía, son una expresión de descomposición política. Y entonces usted corre el riesgo de que después de celebrar unas elecciones, entonces lleguen al poder los mismos que fueron los que hicieron posible la existencia, el funcionamiento de esas pandillas en el territorio haitiano. Por eso es que siempre he dicho que el problema fundamental de Haití no son las pandillas como tales, aunque las pandillas son un elemento que complican todo, pero el problema fundamental está en la clase política. Probablemente la parte más sana de la clase política haitiana, algunos de los cuales se involucraron, algunos de cuyos integrantes se involucraron en el denominado Grupo de Montana, probablemente esa parte, que es la más sana de la política de Haití, no tenga suficiente arraigo, suficiente fuerza como para ganar unas elecciones. Y entonces esos grupos, conscientes quizás de eso o por ambición, habría que ver eso en sus detalles, han condicionado todo a que se le permita gestionar Haití antes de la celebración de elecciones. Y han pedido para eso un plazo de 2 años. Es decir, ellos quieren reemplazar a un ilegal, a un ilegítimo, por otra ilegitimidad y por otra ilegalidad. Aunque ellos se presenten como que son los genuinos representantes del pueblo haitiano. Eso quien lo decide es el pueblo haitiano. Entonces, así de delicada es la situación en Haití. La política, su descomposición, la falta de políticos responsables es el principal problema de Haití. Pero miren el caso de Guy Philippe. Yo creo que ese es un buen ejemplo de qué es lo que hoy en día está ocurriendo en Haití. Un exconvicto de narcotráfico, de lavado de dinero, que ya tuvo la oportunidad de participar en el derrocamiento de un gobierno que se consideraba legítimo entonces, el segundo gobierno de Jean-Bertrand Aristide. Ese señor llega, es liberado antes de que cumpliera su condena, 3 años antes, se le pone en libertad, llega
Haití y entonces se convierte en una de las fichas políticas más importantes de ese país. Y su propósito no es combatir a las pandillas, su propósito principal es desplazar a Ariel Henry. Y en esa lucha, su grupo entra en fricción con la policía haitiana. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente para sus objetivos la policía haitiana es un blanco. Incluso cómo eso se manifiesta con la participación de unos grupos que tradicionalmente en Haití se han dedicado a la preservación del medio ambiente, que no protegen ningún medio ambiente, nada, porque todo el mundo sabe que en Haití esa es una tarea imposible, porque Haití es un país en desorden, pero hay eso, unos grupos responsables de velar por la salud medioambiental haitiana. Y esos grupos están integrados por gente que fueron parte del ejército de Haití. Y esos grupos se identifican con Guy Philippe. Y siguiendo orientaciones entraron en confrontación con la policía haitiana. Y esa es la influencia, esa es la forma en que influye la política en la violencia en Haití. La comunidad internacional tiene que entender que en realidad no hay condiciones para una solución al problema haitiano como la que se pretende. Organizar unas elecciones que ayuden a que el país se estabilice después de controlar las pandillas, entonces viene una vida más tranquila, en paz, y el país puede progresar económicamente. Las cosas no van a funcionar así, porque para que eso funcione así, tiene que haber una clase política responsable, y eso es lo que no hay. No hay tejido social. Por tanto, se requiere de un acompañamiento en el largo plazo que permita que Haití desarrolle capacidad institucional, que mejoren sus condiciones de vida, que el tejido social se fortalezca y que se puedan entonces crear las condiciones para que el país se pueda administrar por sí mismo. Esa es Haití hoy. Una pausa, en breve volvemos.